Hoy tenemos como invitado en Palabra Digital de Pasión País a Leopoldo Bran Graterol, a quien le damos la bienvenida. Leopoldo nació en Caracas, es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello y se ha dedicado durante mucho tiempo a escribir, solo que lo había hecho desde lo legal y cómo la aplicación de la tecnología y los medios digitales se aunan con este tema. Ahora se nos presenta como un autor de ficción con esta novela que ha titulado 5 puntas y de la cual vamos a hablar hoy. Bueno, bienvenido Leopoldo, gracias por atender nuestra invitación y bueno, y le cuento a todos que nos estás atendiendo desde Carolina del Norte. Gracias a ti, Inés. El placer es mío. Un gran honor estar en tu espacio y poder darle difusión a 5 puntas. Sí, bueno, lo primero que quiero pedirte es un breve resumen de la novela para orientar a este maravilloso público que nos acompaña y nos ve a través también de YouTube. Perfecto. 5 puntas gira en torno a la creación de un ser artificial que va nutriéndose de toda la información que recibe en el laboratorio donde fue creado y que resulta ser visto por el mundo que lo rodea como alguien que tiene facultades sobrenaturales y milagrosas. Y a raíz de allí, pues surgen una serie de teorías en el ámbito religioso, en el ámbito político, en el ámbito económico, en torno a quién es este personaje y a qué vino. Porque el clima cambia, los animales reviven, las flores ya no se marchitan, una serie de cosas que son completamente inesperadas. Y todo esto se le atribuye al personaje. Entonces, este personaje a su vez viene, como quien dice, protegido con un manto, una energía mágica que se le atribuye a algo emblemático que es una estrella de 5 puntas, que es una estrella que brilla cada vez que ocurren una serie de eventos. Entonces, esos son, si se quiere, los 2 pilares fundamentales de la novela. Yo quiero citar una frase que he visto en algunas comunicaciones de promoción del libro y que dice textualmente: la Iglesia y los científicos creen que es un fraude. ¿Qué es lo que te lleva a escribir sobre un tema como este? Mira, yo cuando comencé a desarrollar la idea no fue específicamente sobre este tema, pero en el punto y momento en que yo pensé, este personaje que estoy desarrollando, que fue algo que salió de la nada, sencillamente estaba escribiendo sobre mi divorcio en su momento hace muchos años y dije, ojalá viniera alguien y me quitara este problema de encima. Estaba revisando el documento de separación y dije, déjame abrir otra hoja de Word y empezar a escribir cómo sería ese alguien. Y por supuesto que no venga solo, porque encima de que estaba esperándolo tanto tiempo, ahora viene solo y no produce ningún resultado. Entonces dije, vamos a ponerle a alguien que lo cuide. Y a los pocos segundos dije, esto es prácticamente un personaje mesiánico, ¿no? Pensé que podría ser político, pero podría ser algo más que político. Y si de verdad viene y soluciona los problemas, pues ¿qué va a pensar la gente? Y eso está reflejado en la frase. La Iglesia y los políticos piensan que es un fraude, pero es verdad que piensan que es un fraude o en el fondo dicen, déjame no reconocerlo porque puede tener un impacto mayor. Y a su vez las masas dicen, será de verdad el autor de los milagros, pero déjame no creer realmente, no vaya a ser que no produzca ningún milagro. Y eso termina con la frase final, puede que el mundo no esté listo para lo que estaba esperando, a lo mejor uno estaba esperando algo, resulta que lo que llegó fue otra cosa. Bueno, como lectora yo quiero tomar como referencia un elemento clave en tu historia, ¿no? Que es la toma de la muestra de ADN del manto de Turín, el cual, bueno, como sabemos, todos lo conocemos como el Santo Sudario. Esta tela de lino muestra la imagen
de un hombre que presenta marcas y traumas físicos propios de una crucifixión. Para quienes han defendido que esa tela cubrió el rostro de Jesús, bueno, es evidentemente un símbolo de la religión cristiana. La muestra de ADN que planteas en la novela nos estaría diciendo que estamos hablando de la creación de un hombre, ¿verdad?, que portaría las características genéticas de Jesús. Sin embargo, para los que conocen bien esta historia y las dudas que hay en torno a este símbolo de la iglesia, hay un secreto que después se descubre en la novela, se descubre la verdadera procedencia del ADN. No voy a decir de dónde viene porque sería como hacer spoiler y lo que queremos es que ustedes lean la novela, ¿verdad? Pero obviamente el que esté presente este tema durante toda la historia es lo que te conserva como la esperanza, ¿no? ¿Por qué suponemos que reacciona la iglesia con tanta fuerza o severidad a que pudiera pasar algo como esto? ¿Por la verdad o por la lucha por el poder? Esa pregunta es muy interesante y no está planteada directamente en la novela. En algún momento hay ciertas páginas o capítulos que yo decidí eliminarlo y que al final los voy a retomar en la segunda parte, porque definitivamente la posición de la iglesia, voy a referirme a la iglesia como una organización genérica, es muy importante. En alguna entrevista me preguntaron, ¿y si apareciera Salvador, que es el personaje que hay en la iglesia, entraría al Vaticano? Yo creo que no es una cuestión ni de poder, sino de sentido común. Independientemente de que tú creas que es imposible que sea el Hijo de Dios por miles de razones, yo lo recibiría para tratar de entender qué tiene él en mente. Si de verdad tiene un fin religioso, si de verdad vino a salvar la tierra, o si sencillamente es un experimento inteligente que la gente dice que hace milagros. Y hay un punto que yo creo que es el más importante, que el tema religioso plantea, no solamente la religión católica, otras religiones plantea la adoración a ciertos símbolos. Si pensamos que este es el Hijo de Dios, te advierto, yo como autor no lo tengo claro, el personaje se salió de la novela. Entonces, bueno, ya como que se perdió el misterio. Mira, sí era el que se había narrado, o era en el fondo el que estaba plasmado en la Santa Escritura. Pero, ¿y qué pasa si tú reconoces o das alguna pista de que sí, el Vaticano está de acuerdo con él, o que las otras religiones están de acuerdo con él? Eso es algo que no te puedes echar para atrás. Entonces, si resulta que lo aceptas de alguna manera, pero el ser no es quien dice ser, porque X razón, vino otro virus y se murió todo el mundo, entonces la iglesia pierde valor, pierde fuerza en ese sentido. Claro, de todas formas, ¿verdad? Esta novela me hace pensar mucho en esas acciones que ocurren de pronto, donde la humanidad parece aferrarse a determinados elementos, como buscando el cambio, buscando la fe, buscando quizás algo que les dé esperanza, ¿no? Y creo que de alguna manera, cuando surge un personaje como Salvador, que al final es el protagonista de esta novela, está surgiendo también junto con él esa necesidad que tenemos los humanos. Sí, y fíjate, cuando tú hablas del poder, yo diferenciaría entre distintas clases de poder: poder religioso, poder político, poder económico. Porque el doctor Mazzini, quien estaba a cargo del experimento en el laboratorio del Vaticano, es un científico.
como yo lo percibo, es que el fin económico nunca estuvo en su mente. Pues luego, supuestamente le roban los archivos y aparecen ciertos personajes que sí tienen un fin económico. Pero yo creo que esto va mucho más allá del fin económico y el fin científico. Es lo que el ser creado representa ante el mundo al final. Irónicamente, es un ser de carne y hueso que siente dolor, que tiene sentimientos por su supuesto padre, que es atractivo o es atraído a la doctora que lo crió, que lo cuidó. Entonces, todo depende de cómo enfoques el tema. Siempre existirá la discusión álgida en relación a la fe. En relación a la ciencia, ¿verdad? Desde aquellos años en que se dio a conocer el resultado que trajo al mundo a la oveja Dolly, se habló de todo este tema de la clonación. Por supuesto, hubo una fuerte protesta por parte de la iglesia. Y bueno, los que no somos tan inocentes entendimos que aquel acto representaba mucho más de lo obvio, de lo que estábamos viendo en ese momento, ¿verdad? Y que los experimentos de clonación, una vez iniciados, iban a continuar adelante, especialmente en la búsqueda de la reproducción del ser humano. Yo creo que ahí hay uno de los grandes retos de la ciencia, ¿no? Y que su justificación hoy en día es la búsqueda de cura a muchas enfermedades, que es lo que ha permitido el avance de este tipo de investigaciones, ¿no? ¿Por qué en esta frase promocional se nos vende la idea de que para los científicos se trata de un fraude? ¿Qué te llevó a plantearlo de esa manera, no? Y me gustaría saber también, no solo como autor, sino como persona, ¿qué piensas de este tema de la clonación que has sido capaz de ponerlo en las páginas de tu novela? Sí, yo creo que desde el punto de vista científico, lo que realizaba el doctor Green en su laboratorio en Canadá y lo que hacía el propio Marcelo Mazzini en el Vaticano era ultra secreto. Solo había rumores de lo que estaba pasando. Pero ciencia cierta, nadie sabía, él está experimentando con estos materiales o está desarrollando esta secuencia genética o la célula pluripotenciada que creó funcionan a la perfección y se pueden crear todos los órganos. Cuando sale a la luz pública, todo que realmente no sale, la gente lo que se fija es en el resultado final, es en Salvador, que es producto de un proceso que no está completamente claro, porque no es como me planteaba en una entrevista, pero bueno, nació en un molde de 24 años, 25 años. No, mira, fue un ser que se creó, una serie de órganos, una tecnología, y se cree que fue el producto de la tecnología que se robó, el trabajo científico que venía realizando el doctor Green y cualquier otra cantidad de locuras que debe haber hecho el doctor Green para que el ser fuese creado. Entonces yo creo que el tema científico es algo más por competencia, de sentirse que nadie había logrado, imagínate, pues, solamente este fue capaz de lograr al nuevo Mesías, que tampoco ese concepto está claro. Yo creo que desde ese punto de vista, de hecho, la comunidad científica es tan escéptica en ese sentido. Y desde mi punto de vista personal, sí. Y es interesante Bueno, que... Continúa, Inés, continúa. no, te iba a preguntar que entonces desde el punto de vista personal, ¿qué piensas tú de la clonación? Mira, mi punto respecto a la clonación, y tú lo viste con la oveja Dolly, pues la oveja Dolly pues, no sobrevivió lo que pensaban, y es porque hay una serie de retos científicos y los que creemos en el aspecto religioso, pues va más allá.
En el caso que la pusieran en práctica con los seres humanos, si es que no lo están haciendo, porque ahorita se hace tantas cosas a escondidas que de repente salen o los gobiernos se ven obligados a revelarlas, etc. Para los que creemos en la religión, yo creo que debe haber algo más que un proceso científico. Es decir, no es simplemente fabricar un ser que viva, porque eso pues yo creo que ya se probó que se puede hacer. Debe haber algo más, debe haber esa parte, yo quisiera llamarla relacionada con la fe, o qué es lo que motiva a ese ser, o cuáles son las creencias que tiene ese ser, etc. Que se aprende, que es parte del aprendizaje del ser humano. No es que el ser humano nace santo, eso nada más ocurrió pocas veces. Es parte del aprendizaje, pero yo creo definitivamente que existe algo más allá que la simple parte, vamos a llamarla así, biológica o científica. Y eso es lo que precisamente hace a la persona humana. Sí, es muy interesante lo que estás planteando porque sería contrapuesto completamente, por ejemplo, a lo que plantea Aldous Huxley en El Mundo Feliz, ¿verdad? Donde de alguna forma se erradican los sentimientos y las emociones y es como crear unos seres que tienden a ser unos robots. Entonces tú estarías rescatando más bien la parte emocional, la conciencia, ¿no? El aspecto psicológico y todo aquello que incluso nos define porque no tenemos respuesta para ello, ¿no? Sí, fíjate que si no tocamos el aspecto emocional, alguien podría decirme, bueno, tú sabes que la gente siempre se identifica con los personajes y hace preguntas sobre los personajes. Muchos dicen que Salvador abusó de Ana, porque él era el todopoderoso y sabía todo. Otros se plantean, mira, no es que abusó de Ana, sino que esta fue la persona que estuvo al lado de él cuando él nació, que lo trataba con cariño, que lo acariciaba, que lo guió en su proceso de aprendizaje y él fue desarrollando sentimientos. Yo creo que eso va más allá de lo biológico, porque hasta los seres, los animales desarrollan, entre comillas, sentimientos. También gente que dice que ese es el elemento del alma para aquellos que creemos en el tema del alma. Es un tema sumamente álgido. Planteas, bueno, yo entiendo que en esta relación de Ana y de Salvador, estás planteando una relación de amor. Pero también me llama la atención, ¿verdad? Porque es obvio que es ella quien está al lado y en todo el proceso del experimento y digamos que del crecimiento de ese nuevo ser. Entonces, pudiéramos incluso pensar que hay allí como una relación incestuosa, ¿no? Entre Ana y Salvador, porque de alguna manera ella es la madre. Sí, sí. Sí. Muchos han dicho eso. Yo no quisiera pensar que fue así, pero sí, es perfectamente válida la afirmación. Tú sabes que los personajes, una vez que los escribes y están en la novela, toman vida propia. Sí, bueno, esa es la maravilla de los personajes en las novelas, precisamente, ¿no? Sí, y que al final, si tú lees la novela, o sea, al final es un sentimiento de que es el ser que ella quiere que aparezca para tener una familia y ser felices. Lo que nota más algo más puro que lo que plantean algunos de una relación de ese tipo. Sí. Bueno, también refiriéndonos a los personajes, ¿verdad? Yo quiero destacar que observo como un carácter simbólico en los nombres de algunos de estos personajes, ¿no? Bueno, empezando por el que en principio vamos a llamar como el clon, ¿verdad? Se llama Salvador. Exacto. El inversionista se llama Judas. Exactamente.
Cuando hablas de la devastación que hay en la tierra para el momento en que estamos conociendo a Salvador, nos hablas curiosamente de un científico que lleva por apellido Green. Y si uno pone atención a las cosas que tú describes allí o que el narrador describe, se habla del caso de la doctora Simonetta Filo y se hace referencia a que ella hacía estudios sobre la clorofila y que hubo un momento en que la coincidencia de su nombre con el trabajo que realizaba causaba gracia. Exacto. Ajá. El emporio de Judas se llama Mefisto Genonis. En esta concepción, ¿verdad?, podría haber un carácter serio desde el punto de vista simbólico. Pero dados los cruces que yo encuentro en la novela y los nombres de los personajes, por ejemplo, el que terminas sintiendo que el gran traicionado de esta historia es Judas, llego a pensar si estás más bien ironizando, usando un humor negro, un humor sutil en el momento de decidir los nombres. Cuéntanos, por favor, la verdad de esto. No es tan complejo como parece. En el caso particular de Salvador, yo dije, pues lo voy a llamar Salvador, porque la gente va a pensar que viene a salvar al mundo. Entonces no lo voy a llamar Pedro o Luis. Sencillamente, mejor es llamarlo por su nombre, Salvador, porque viene a salvar. En el caso particular de Judas, sí, ciertamente hay un humor negro, que es algo que caracteriza mi personalidad para los que no me conocen, ya que Judas es en esencia bueno. O sea, es un personaje que pasó trabajo, que viene de una familia humilde donde su papá vendía periódicos, su mamá tenía un kiosco, donde le costó mucho alcanzar sus metas académicas, y al final, pues ni siquiera la única persona a la cual estuvo enamorada, Leticia. La familia Leticia no lo quería, pensaban que era una revista, y resulta que al final, pues, para no dar spoiler, lo de Leticia no se dio. En el fondo, yo creo que él sí tuvo una serie de sentimientos por la persona que vivía en la gasolinera. Es una situación irónica y que también es de humor negro. Porque fíjate, la doctora Filó hace obviamente referencia a la clorofila. Resulta que Judas no traicionó a nadie. Tú vas leyendo la novela pensando mal del pobre señor y resulta que el señor no le hizo daño a nadie. Más bien ayudó al doctor Green en su proyecto, ayudó al muchacho que lo acompañaba en todas las etapas de la novela, le tenía mucho cariño a Salvador. Entonces, o sea, un buen empresario, pues, consiguió esa idea, y no es que no puedo dar spoiler, por eso que me corto, pero es todo lo contrario a lo que tenemos entendido por Judas. Y el doctor Green también, el apellido, o sea, el nombre viene de que pues, casi todo ocurre en un sitio que es muy verde, que es donde está el laboratorio, y de ahí viene ese color. Sí, yo entendí, dije, aquí hay una mezcla de humor también sutilmente manejado en el tratamiento de los personajes. Y bueno, también me hizo pensar en esa teoría que existe, ¿no? De que Jesús pactó con Judas la traición para que realmente se pudieran cumplir los hechos que se tenían que cumplir. Entonces eso también deja la duda de si Judas era tan malo como a veces pensamos que es, ¿no? O sea, realmente este es un tema apasionante. Y fíjate un personaje que yo creo que es uno de los más importantes de la novela, que es Mark,
que es quien carga la estrella de 5 puntas. Sí. Y bueno, nosotros, Les y yo, bueno, te podrás imaginar el intercambio de manuscritos y qué nombre, o sea, yo pensaba en el fondo qué nombre se le da a este personaje, que es tan importante. Y al final el nombre no era tan relevante. Lo relevante es lo que carga el personaje. Tú hubieras podido llamar Paul, entonces la gente hubiera dicho que es en base al apóstol. Por eso es que Mark es algo que es como neutro, es como Amazon, es como neutro. Sí. Bueno, mira, comienzas tu novela con una cita de George Lucas, al referirse a la saga de Star Wars, que dice textualmente, ¿no? No puedes hacer algo si no lo has imaginado. No puedes lograr algo si no te has imaginado haciéndolo. Esta es una cita maravillosa en la que yo particularmente creo de forma profunda. ¿Qué te llevó a escoger esta frase? La relación directa con el proceso de escritura, la relación con el hacer y el desear y el llevar adelante dentro de un proceso de investigación de unos personajes. ¿O acaso estás haciéndole un guiño al cine en una novela que realmente puede ser un guión cinematográfico? Mira, yo siempre visualicé la novela desde el principio más como un guión que como una novela. Y de hecho mucha gente dice, oye, pero es que es muy gráfica y no desarrollaste a fondo los personajes. Pero la crítica se acepta con la mayor humildad. Pero la frase, yo la había leído hace mucho tiempo y la tenía guardada. Porque yo siempre pensé que las cosas que uno no trata de lograr es por una decisión propia o un temor. Yo creo que todo se puede lograr, todo. Y para muestra un botón, pues aquí lograron producir las vacunas en un tiempo récord y a quien le guste, las vacunas previenen los virus. Así que yo siempre la tuve en mente. De hecho, tengo muchas cosas en la galaxia aquí, cada vez que las veo me acuerdo de la frase. Y fíjate que algo bien interesante en mis charlas con un compañero que tiene una página que se llama Migrantes Exitosos. Esa frase se aplica perfectamente a los venezolanos. Desafortunadamente tuvimos muchos que irnos de allá y a donde hemos llegado hemos logrado todo lo que nos hemos propuesto. O sea, entonces lo que te trato de transmitir es que no hay límite. Primero tienes que soñarlo. Es como cuando tú dices, voy a ir al mercado, déjame hacer la lista. Y después que hacer la lista, pues vas al mercado, hay algunas cosas que hay, otras no las hay, de esas que no hay, déjame ver cuál otra cosa agarro, hasta que logres el objetivo que fue de traer la comida, que te la comes a los 2 minutos, pero bueno, eso es otro tema. Lo mismo ocurre con los sueños. O sea, hay que soñar, hay que dejar que la imaginación tome su curso, y en el caso de lo que escribimos, pues mira, velo anotando porque después se te olvida, y hay muy buenas ideas que yo creo que merecen ser contadas, merecen que la gente las vea en un libro. Y además de ser novedosas, para que distraigan al lector y pongan a pensar al lector. A mí me causa gracia que hay personas de distintas edades, una que tiene 90 y una que tiene 15, y las dos que se han leído 5 puntas, y yo hablo con ellas y he hablado de otra oportunidad, le digo, mira, y cuéntame, después que ha pasado algún tiempo, ¿qué te pareció la novela? Te cuento después porque me la estoy volviendo a leer. Porque te deja como, sí, te voy a poner un caso, te deja como a mí con Sapiens, que me la estoy leyendo, que voy muy lentamente, pero cada vez que me leo un capítulo, déjame leerme otra página de la anterior. O sea, como que te quedas pensando qué fue lo que absorbí del libro, o de verdad Mark dijo esto, yo lo entendí así. Al final es así. Sí, tú decías que en principio lo habías pensado como un guión cinematográfico y realmente la estructura es muy ágil porque
los capítulos no son largos, tienen unos párrafos con un tamaño que te hace que pases rápidamente de una situación a otra, más lo que significa en sí la acción de la historia, ¿no? Entonces, realmente yo creo que sí, que es una novela, como tú dices, que invita a leerla a lo mejor una, dos, tres veces, quizás en cada lectura descubres elementos nuevos y creo que eso es importante y está llena de imágenes, ¿no? Es así. Por Y la eso otra cosa, también, sí, y la otra cosa es que la novela no es muy larga. O sea, por ejemplo, exacto, En Kindle tiene 113 páginas, en papel tiene 220 páginas y la letra es una letra amable, o sea que puedes ir de atrás para adelante muy rápido. No tienes que pasar horas y horas leyendo dónde me quedé, etc. sí. Mira, haces muchos guiños con elementos claves que comienzan, que incluso en la introducción que tú mismo haces de la novela, empiezan a aparecer, ¿no? Por ejemplo, cuando aparece un hombre con actitud de mendigo, pero no lo es el que lleva la estrella de 5 puntas colgada del cuello. Y seguidamente Eustaquio Lucas, que es, es el personaje con quien arranca la narración, escucha la canción Ángel de Amor de Maná. Y esto le permite establecer una conversación con el sobrecargo del avión que está tomando para ir a República Dominicana. Yo no quiero dejar pasar que en este capítulo hablas de enfermedad, hablas de pérdida de la esperanza, de la falta de fe, pero te agarras de esa canción que tiene frases, unas frases aquí que quiero compartir, que dice, ¿quién te cortó las alas, mi ángel? ¿Quién te arrancó los sueños hoy? ¿Quién te arrodilló para humillarte? ¿Y quién enjauló tu alma, amor? Déjame curarte, vida, déjame darte todo mi amor. Ángel, ángel, ángel de amor. No te abandones, no te derrumbes, amor. ¿Quién ató tus manos? Ató el deseo. Quien mató tu risa, mató tu Dios. Quien sangró tus manos y tu credo. ¿Por qué lo permitiste, ángel de amor? Muy bonita la Cuando canción. cito esto es para preguntarte, ¿crees en los ángeles? ¿Crees que los ángeles tienen que ver con el destino? Yo no sé, yo te voy a ser honesto mi visión, porque yo soy un fiel creyente de lo paranormal, creo en religión, creo que hay muchas cosas que existen, aunque no tengamos evidencia, hay cosas que no se pueden tapar con un dedo. Eh, pero sí, sí creo que existe una presencia que no, vamos a llamarla así divina, pues que nos acompaña a los que creemos. El que no cree, se le aparece el ángel al lado y dice que es un holograma que viene de una cámara de la casa del vecino. Y, y creo que eso determina de alguna manera el comportamiento de cada persona. Mira, hay en esta novela un llamado de atención a lo que somos ahora. Yo creo que lo que somos del comportamiento humano, eh, creo que lo que somos ahora, por lo menos este último año, yo creo que nos han castigado de alguna manera. Pues. No, nos han dejado ver lo frágil que es el ser humano. Y sí, definitivamente sí, muchas cosas de las que están narradas en la novela, aunque obviamente el ambiente es muy pesimista para dar cabida al personaje que viene a rescatar a todo el mundo, hay una serie de cosas que existen en la actualidad que nos demuestran la debilidad de la humanidad, la guerra, la enfermedad, el desamor, el egoísmo, la falta de solidaridad. Todas esas cosas son actuales, las puedes ver en cualquier medio, todos los días. El canal que pongas, te sale alguna. A la gente no le importa que maten unos a los otros,
no les importa no vacunarse, etcétera, etcétera. Depende de lo que tú pienses. Yo creo que eso está allí, pues. Sí. ¿Crees que estamos en el punto donde necesitamos de un salvador? Yo creo que el ser humano debería poder salir, debería poder enfrentarse a estas situaciones y salir airoso. Por supuesto, tiene que pagar un precio. No creo que va a aparecer un salvador, a menos que tenga unos poderes extraordinarios y solucione todos los problemas, lo cual, si te soy honesto, lo dudo. Creo que eso que tú llamas salvador, más bien yo lo vería como un repensar del ser humano, pues. O sea, el ser humano tiene que tomar conciencia de lo que le está pasando y recapacitar, ver internamente cuáles son sus creencias y como ya, en términos de computación, resetearse. Sí. O sea, no borrar lo que viviste, porque eso es parte de lo que te va a dar la enseñanza, pero ir poco a poco, paso a paso. Ver los errores que cometiste, ver lo que ocurrió, y ahora vas a ir con un paso mucho más sólido, pues con una dirección mucho mejor trazada. Sí, bueno, describes realmente un mundo destruido, con carencia de alimentos, con una extinción del 60% de las especies conocidas. O sea, de alguna manera te estás como anticipando a un futuro como autor, ¿no? Quizás como estos días que nos han hecho pensar tanto en grandes novelas como El Mundo Feliz que ya mencionaba antes, o 1984. Cada vez que se escribe una novela donde el autor refleja un mundo futuro, pareciera que siempre ese mundo futuro es peor en lugar de mejorar. Sin embargo, bueno, asocio también esto al peligro que significa que sigamos creyendo como sociedades en los mesías, en los falsos profetas y por supuesto en los salvadores, ¿no? Sí, Entonces, tú bien sabes que hay un dicho de que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Bueno, eso aplica a la humanidad también. Yo tengo 100% de fe en la humanidad, pero no veo ni a mediano ni a corto plazo y en muchos casos ni siquiera que te des cuenta de lo que está pasando, sino que vas aproximando a las situaciones como van viniendo, las voy atacando. Viene un virus, bueno, ahora invento la vacuna. Obviamente, si no la gente se muere. Pero me explico, no hay algo programático. Es muy difícil cuando hablas de temas mundiales, porque va a ser algo programático para prevenir la guerra. Eso es imposible hacerlo. Pero quizás soy tan negativo porque no he visto suficiente claridad hacia un mediano o largo plazo. Veo que siguen ocurriendo situaciones, las especies se siguen extinguiendo. Nosotros no vemos que por cada especie que se extingue aparece otra, eso no ocurre. No vemos que sí, la capa de ozono se está cerrando, pero el deterioro del mar sigue continuando. La gente, sí, ahora usa pitillo de papel en vez de pitillo plástico, pero sigue botando las botellas de plástico por donde va. O sea, entonces, sí, tengo esperanza, pero a veces me molesta que la gente no actúa tan rápidamente como yo quisiera. sí. Bueno, pero haciendo asociaciones también a lo positivo, a la luz que hay en la novela, hay un momento que me parece maravilloso, que es el momento en que se descorre el techo del lugar donde está viviendo Salvador y tiene por primera vez el contacto con el cielo, con el sol. Pero en ese momento en que describes la luz, la cara de él mirando, el sonido de los pájaros, hay una descripción sutil pero maravillosa, que es la descripción del científico, de Lucio, de su asistente, la otra investigadora que es Ana, y de sus asistentes, ¿no? Donde está Mark
involucrado. Y la forma en que tú describes ese momento, la cara de ellos, mirando cómo Salvador se relaciona con ese mundo exterior, me hizo pensar por un instante en Mary Shelley cuando le daba vida a su Frankenstein, ¿no? Exactamente. Y pienso que esos son los momentos claves en los que los autores se sienten creadores y de alguna forma se igualan a un Dios, ¿no? Donde te roza la emoción como autor y termina trasladándose en esos personajes que casi son de carne y hueso, ¿no? Es así, ese momento es muy importante. Pero hay otro que yo creo que es el más significativo para mí, que es cuando Salvador ve su reflejo en el agua y pregunta ¿a quién me parezco? Esa pregunta viene cargada de muchísimas cosas. ¿A quién me parezco? Muchos dicen, Ana y Lucius, que lo han estado viendo, dicen ¿a quién me parezco? Pues Lucius piensa a todos los que dieron los genes para que tú nacieras. Ana dice ¿a quién me parezco? Oye, se parece a su padre, que es el que está parado aquí, pero porque acuérdate que muchos de los que están allí tampoco conocen el secreto del origen de Salvador. Entonces sí, definitivamente esa aparición y ese contacto de él con la naturaleza, porque esos cambios, no porque aparezca un tipo salga de la parte de arriba de un edificio, entonces todos los animales reaccionan de esa manera. No, hay algo más detrás de ese personaje. Y el hecho de que Ana y Lucio se impresionen, por una parte yo no esperaba cómo iba a reaccionar Salvador. Salvador había estado encerrado, nada más teniendo acceso a tecnología, internet, computadoras, libros, etc. Pero también se quedaron en shock. Entonces, tu comentario es completamente acertado. Ese es uno de los momentos más importantes. Ese y cuando él ve el reflejo Sí. en el agua. Es que una vez que Salvador sale y empieza a tener contacto con la gente, y como tú decías al comienzo de la entrevista, empieza a hacer milagros de alguna manera, la gente empieza a reaccionar y comienza como a seguir a ese hombre que obviamente está haciendo milagros. Uno espera por momentos en la novela que ese seguimiento se va a convertir en una ola imparable, ¿no? Y no ocurre así. Son como seguimientos momentáneos que, claro, que se entremezclan con el tema de la persecución, de que están huyendo y tal, ¿no? Fue premeditado el que no creciera esa ola de credibilidad en el personaje. Sí, hay dos cosas. Hay capítulos que fueron reducidos, incluso algunos yo decidí eliminarlos. Y en efecto hay un trasfondo de situaciones que van ocurriendo, gente que migra hacia Canadá, que dice que es la estrella de Belén, etcétera. Quizás no, ese aspecto de la gente reaccionando no está tan desarrollado como debería. El otro es que parte de lo que se plantea allí es que mucha gente se puede ver a Salvador en la calle y no sabe quién es, porque esa es otra capacidad que él tiene. Entonces, sí, hay una gran algarabía sobre el tema, pero no esas masas de gente volviéndose loca, etcétera. Porque acuérdate también que hay gente, sí, que tiene la mayor esperanza, que quiere que los milagros ocurran, pero no todo el mundo. Claro. Y mucha gente se quedó esperando de que saliera humo blanco. Entonces eso de alguna manera dice, no, yo no me voy a aventurar. Bueno, tengo cáncer, déjame ir a ver si me cura. Pero Salvador tampoco era como un candidato político, no iba por la calle, nadie sabía dónde estaba. Y al final desaparece. Entonces ya no hay, o sea, ¿qué pasó con los, queda la pregunta, ¿qué pasó con los genes? ¿Se transmitían? ¿Pasaron al hijo? O de alguna manera a Ana, etcétera. Entonces, por eso es que esa manifestación de las masas
exigiendo los milagros no están plasmadas de esa manera en la novela. Okay. Yo te dejo un mensaje final y te digo que este tipo de conversaciones contigo y las que hemos tenido con otros clubes de lectura no tienen precio. Eso, como quien dice, me llena, no necesito más nada. O sea, la satisfacción de ver a la gente hablándote de los personajes, eso no necesito más nada, puedo dormir tranquilo. Sí. Y lo que tú dices del libro, yo cuando veo a mi nieta chiquita con el libro, que ella todavía no entiende que Leopoldo Brand es su abuelo, porque ella habla 2 idiomas y para ella soy nono. O sea, ella se niega a decir Leopoldo. Leopoldo, ¿quién es Leopoldo? Pero cuando te sientas con ella y le explicas, mira, Elena, esto lo escribí yo, o sea, la cara que tiene, o sea, de que un libro tuyo ella lo pueda tener en su repisa o en la repisa de mis hijas, para eso es que uno escribe, para la gente, para la familia. Es así, y yo no quisiera cerrar esto sin hacerle un llamado a toda la gente. No nos olvidemos de las librerías. Compren su libro en Amazon, pero no perdamos la costumbre de ir a la librería. La librería tiene un significado muy especial. Poder ir, tocar el libro en papel, interactuar con los libros. Las librerías y la industria en general fue muy golpeada con lo del virus. Entonces, de alguna manera vamos a ayudarlos, pues, desde el punto de vista de autores o de lectores. Creo que es parte de esa responsabilidad de Salvador que comentaban ahorita. Está bien. Importante llamado en nombre de Salvador. En nombre de Salvador, sí. Sí. Bueno, Leopoldo, muchas gracias. Encantada Gracias a de haber ti compartido este momento. y al público. De verdad, un gran placer. Un honor para mí estar allí en tu espacio. Bueno, gracias y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Y ya saben, ahora corran la voz la próxima semana cuando esté ya esta entrevista de Leopoldo en nuestro canal de YouTube, Pasión País TV.